Pantalla completa, imagino. Sí, doctor. A ver, vamos. Ok. Muy bien, se puede visualizar. Todavía no, doctor. A ver, permítame. Debe ser compartir. Ahora sí. Creo que ahora sí, ¿verdad? No, doctor, parece que no. Ahora sí recién está cargando. Sí, doctor, ahora sí se puede observar. Bien, entonces se puede observar, ¿no? Sin dificultades. Correcto, entonces vamos a proceder a esta presentación. Se me encomendó desde hace unas semanas disertar acerca de algunos contenidos de los patrones pulmonares, pero es necesario siempre regresar a las bases. Frente a ustedes tienen una radiografía de tórax normal, con todas las densidades radiológicas que ustedes deben recordar. Vayamos de las más altas a las más bajas. La densidad más alta que pueden encontrar en una radiografía de tórax no está en el cuerpo humano de manera natural. Y en este caso, se observa en el marcapaso que está adecuadamente proyectado en el hemitórax izquierdo. Recuerden que en una radiografía ese es el lado izquierdo y ese es el lado derecho. Y vemos la opacidad alta de este dispositivo, ¿no? Cardioestimulador, que es el marcapaso bicameral. Bien, su densidad es metálica y la densidad metálica es la densidad más alta que vamos a encontrar en una radiografía de tórax. Le sigue la densidad calcio por debajo de ella. La densidad calcio, ¿dónde está? En los huesos, pues lógicamente del esqueleto torácico, clavícula, omóplatos, parrilla costal, derecha e izquierda, columna vertebral. Es importante definir la característica que es más radiolúcida que el metal. Y acá entran en acepción dos términos que se usan frecuentemente en radiología. Bien, cuando nos referimos a descriptores radiográficos, utilizamos radiolúcido, aquel elemento que es más oscuro que, siempre comparándolo con otro, y radiopaco, que es aquel elemento que es más claro que, siempre comparándolo con algo. Por ejemplo, ¿quién es más radiolúcido? ¿El metal o el hueso? El hueso. ¿Quién es más radiopaco? ¿El metal o el hueso? El metal. Bien. Siguiendo con nuestro escalón de grises, le sigue la densidad músculo, la densidad agua, bien, que está en la silueta cardiomediastínica, la densidad que se encuentra también en los hemidiafragmas, la densidad que se encuentra en el intersticio pulmonar, y esa es la densidad de agua. Le sigue después la densidad grasa, que se encuentra en los huecos axilares, fíjense esta área tenuemente, ¿no? O en los huecos supraclaviculares también es la densidad del constituyente graso, tejido adiposo del cuerpo, y la densidad más radiolúcida, donde los rayos X literalmente se pasean a través de esta área de pobre densidad, es la densidad aire, que se encuentra lógicamente en las vías aéreas conductoras. Acá vemos la tráquea, el bronquio derecho e izquierdo, y también, lógicamente, en los pulmones. Tenemos 5 densidades radiológicas: metal, calcio, agua, densidad grasa y densidad aire. Ahí están, todas esquematizadas en esta placa. Ahí están las 5 densidades radiológicas para nunca olvidarlos. Y vayamos con la placa de tórax normal. Cuando nosotros enfrentamos una placa de tórax normal, yo primero tengo que reconocer qué incidencia estoy observando. Hay que reconocer que las incidencias por excelencia es la incidencia postero-anterior. Esto quiere decir el tubo dispuesto en la espalda del paciente y el receptor que se va a encargar de recibir precisamente los rayos X se encuentra en el pecho del paciente. Es un paciente que se puede poner de pie, es un paciente como producto de esa postura puede levantar las escápulas y retirarlas de la caja torácica. Es un paciente que coloca las clavículas en una angulación correcta. Es un paciente donde la burbuja gástrica o el aire que se encuentra en el ángulo subfrénico izquierdo se va a poder ver. Y con esa forma yo tengo la incidencia posterior anterior, la incidencia en un paciente que puede colaborar. Bien, también tenemos la incidencia lateral y acá estamos observando la mano izquierda, la posición lateral izquierda de esta incidencia. La placa tiene una lectura para poder abordarla, pero antes de ello vamos a mencionar algunos índices importantes y medidas objetivas que deben reconocer. Una de esas medidas es el índice cardiotorácico. Equidistando las apófisis espinosas de la columna dorsal, yo trazo una línea imaginaria sobre la cual, por el borde cardíaco derecho, yo diré que hay un diámetro A que me indica, pues,
un diámetro en base a el máximo ancho por el lado derecho de la silueta cardiomediastínica con esa línea imaginaria y el diámetro B al lado mismo, pero por el lado izquierdo. Todo ello se suma y se divide por C, que es el diámetro intertorácico. Tenemos el valor objetivo del corazón. Cuando es hasta 0.5 más una desviación estándar, que es 1 prácticamente, tenemos que el corazón está normal. Y si está por encima de este valor es cardiomegalia. La placa lateral nos permite construir asimismo la compartimentalización del mediastino. Hoy en día llamamos mediastino anterior aquel espacio que está por detrás del esternón y por delante de la tráquea y el borde cardíaco anterior. Ese es el espacio prevascular. Llamamos espacio visceral aquel que está por el límite posterior del espacio prevascular, hasta 1 centímetro por detrás de la convexidad del arco dorsal de la columna, y eso es el mediastino visceral. ¿Qué hay en el mediastino visceral? Pues el corazón, los ilios, la tráquea, el bronquio, etc. Y finalmente, el compartimento que queda atrás de manera paravertebral se llama paravertebral y va desde ese centímetro que queda de la convexidad del arco dorsal de la columna hacia las apófisis, como pueden ver, espinosas, formando pues patología generalmente del contenido óseo y también de la raquis, de los agujeros de conjunción que pasan las raíces dorsales de esta región. Bien, entonces, esa es la clasificación desde el 2017 actual del mediastino que ustedes deben reconocer, es la que está en boga para poder aplicarla. ¿Cuál es la sistemática de lectura? Esta es una propuesta moderna, una propuesta del año pasado, fíjense. Hay muchas formas de leer una placa, incluso hay libros que nos dicen cómo leer una placa. Y lo que ustedes deben recordar, básicamente como estudiantes de medicina, y si fueran médicos ya en el ejercicio de su profesión, es que la sistemática se ha resumido en 5 grandes letras. A, B, C, D, E. Como cualquier sistema, yo necesito profundizar para recordar conceptos claves en medicina. A será Airways, que quiere decir vías aéreas, en inglés un sistema norteamericano, lógicamente. B será Breathing, quiere decir el sistema que nos permite el pulmón, ¿no?, que nos permite ventilar, que nos permite respirar. En C está Circulation, que viene a decir el sistema cardiovascular, es el momento para analizar el mediastino, los cilios. En D están Disabilities, es decir, discapacidades, todo lo que tiene que ver y confiere el esqueleto osteoarticular. Y finalmente en E está Everything Else, que es prácticamente todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues los huecos supraclaviculares, los huecos axilares, los espacios prepectorales, los hemodiafragmas izquierdo y derecho, la sombra hepática esplénica y la burbuja gástrica. Eso es lo que hay que revisar al final. Y ahí tenemos 5 letras para nunca olvidarlas de cómo abordarlas. En ese orden, yo encuentro mi placa y lo primero que tengo que decir es, llamen a un médico, ¿no? Yo ya sé que hay un orden. Y si primero veo en A, ¿qué voy a ver? Vía aérea conductora. Tráquea central, bronquio derecho izquierdo. Bronquio derecho más corto, más ancho, ¿no? Y bronquio izquierdo más largo, más oblicuo y más angosto. Luego, de mi sistema B, del sistema ABCDE, me dedico al punto B, que es ver los pulmones, y comienzo a revisar los pulmones desde los vértices, esto hago con mi vista, hasta los recesos. Cardiofrénicos, acá acuérdense que son obtusos generalmente o rectos, nunca los cardiofrénicos son angulados, sino son patológicos, lo veremos después. Y fíjense, los recesos costofrénicos que están hacia afuera, que sí son angulados, y ellos, si son como los cardiofrénicos, serían patológicos. Es decir, que los cardiofrénicos son obtusos por naturaleza, los costofrénicos jamás podrían ser obtusos, tienen que ser necesariamente angulados. Yo encuentro un receso costofrénico, obtuso, recto o invertido, eso es patológico y eso es lo que deben recordar. Bien, entonces ese es el punto B. Yo puedo compartimentalizar también para panear una lesión de la siguiente manera, ¿no? En dividir a un hemitórax en los campos pulmonares en 4 grandes campos pulmonares. Arriba, por encima de la clavícula, tenemos el espacio supraclavicular o el ápice pulmonar, en este caso derecho, también habrá un izquierdo, lógicamente. Por debajo de la clavícula y por encima del ilio, esto es el ilio, fíjense, se encuentra el tercio superior de ese hemitórax. En todo el camino del ilio, el tercio medio. Por debajo del ilio y por encima del hemidiafragma de cada lado, eso es el tercio inferior, y de esa manera he dividido un hemitórax en región apical, tercio superior, medio e inferior, y esa es la manera de trabajar cuando encontramos una lesión. Si tengo una lesión, por ejemplo, acá en el puntero, aquí, ¿dónde diré que está? Está localizado en el tercio medio del hemitórax derecho, doctor. Si está aquí, doctor, está localizado en el tercio superior del hemitórax izquierdo, y así se habla con propiedad en el tecnicismo y en el glosario radiológico. Bien. Asimismo, reconozco las superficies de la reflexión de la pleura. La pleura no es un órgano que se pueda ver en condiciones naturales por rayos X, pero tengo que inferirla de la siguiente manera.
Y en C analizaré todo lo que es la silueta cardiomediastínica. Recordaré los elementos de la silueta cardiomediastínica del lado derecho, conformados por la aurícula derecha, que está subrayada acá en amarillo, y arriba la vena cava superior, y lógicamente en el lado izquierdo analizaré el ventrículo izquierdo, la escotadura o la sombra del tronco de la arteria pulmonar y hacia arriba el botón aórtico. Acá se subraya la región cardíaca izquierda como un área de densidad agua sobre la cual debe verse la opacidad del hilio. Siempre debe ser así. Si la sombra retrocardíaca izquierda no permite ver el hilio, la placa está con una exposición deficiente y es un criterio técnico importante a corregir. Bien, eso es prácticamente lo que hemos revisado. Los hilios siempre es importante ver su configuración, hilio derecho, hilio izquierdo, que tienen que tener una angulación también de 180 grados por lo menos en la abertura de sus dos segmentos, ¿no? Como se ve en cada lado, y eso es lo natural que debemos recordar. En D me dedico a ver todo lo que es disabilities, ahí está en naranja todo el esqueleto axial, buscando fracturas, buscando anualidades congénitas, buscando otro tipo de lesiones, y finalmente en E al final los espacios, como les dije, de la región supraclavicular, los huevos axilares y las sombras hepáticas, la sombra esplénica y la burbuja gástrica en el lado izquierdo. No contentos con dividir el pulmón de arriba abajo, también lo podemos hacer de derecha a izquierda. Y trazando una línea que pase por la mitad del hemitórax, yo puedo escribir un área periférica o subpleural, ¿correcto? Y un área central axial hacia adentro. Bien, entonces eso es la forma correcta actual de dividir a un tórax para poder estudiarlo adecuadamente. Hoy día vamos a hablar del patrón pleural, que es lo que se me ha encargado, y las enfermedades respecto a la pleura. Bueno, acá estamos viendo a grandes rasgos lo que viene a ser prácticamente la representación alegórica de lo que viene a ser un pulmón con un problema pleural que vamos a descubrir de repente en el pasar de diapositivas. Muy bien, quiero que miren atentamente esta radiografía de tórax de un paciente joven de 22 años. Estaba jugando fulbito, le cayó un pelotazo en la espalda, siguió jugando unos minutos y después comenzó a faltarle el aire. De inmediato sus amigos vieron que estaba mal y lo llevaron con urgencia a la emergencia, que felizmente estuvo cerca. Y fíjense, el paciente está con un hipertimpanismo clínicamente en la ocultación, en el hemitórax derecho, en la espalda, y le falta el aire y tiene dolor, ¿no? Y aparentemente el lado izquierdo tiene una amplexación mayor. Cuando van a hacer la radiografía de tórax se encuentran esto, y acá, ojo, pestaña y ceja que estamos observando, estamos viendo naturalmente cómo en el hemitórax derecho tenemos un área de radiolucidez que no es lo normal, ¿no? Bueno, no tengo mis herramientas que habitualmente uso en Zoom. Si no estuviera magnificando esto, no sé si alguien me puede ayudar con esto. Acá hay menús también para ver Zoom, al igual que en Zoom, alguna forma de aumentar. A ver, creo que aquí. Doctor, Ya, bueno, me ahí más o parece que menos. no. Entonces, fíjense. Sí, ya lo descubrí, gracias. Entonces, fíjense, yo quiero que noten aquí esta línea, ¿no? Esta línea es clásica para buscar este problema pleural que estamos analizando. Fíjense, este se llama la línea radiopaca de la pleura visceral. Quiere decir que es el límite entre el pulmón y un espacio conocido como el espacio pleural que está patológico y que virtualmente debe existir y nunca verse. ¿Y por qué lo podemos ver en el espacio pleural totalmente radiolúcido? Porque está lleno de aire. Esto es un neumotórax. Un neumotórax probablemente espontáneo, forzadamente secundario y muy raramente podría ser traumático. Fíjense, acá tenemos prácticamente un signo ominoso clásico del neumotórax. Fíjense cómo la convexidad del pulmón se puede ver naturalmente, ¿no? Siguiendo la línea de la pleura visceral. La placa es digital, tiene muy buena calidad, pero hay circunstancias donde el derrame pleural va a ser muy pequeño o de repente va a ser muy difícil encontrarlo con una toma que no sea digital. Entonces, en esos casos, yo tengo que recordar más allá de lo que estoy diciendo hoy día. Y tienen que recordar que el pulmón normalmente tiene una configuración con patrón intersticial. El pulmón es un elemento de dos tejidos. Todo en la existencia, todo lo que es vivo tiene dos tejidos. Bien. Cuando ustedes comen una mandarina, ¿correcto? Esa mandarina no solamente es la pulpa, nutriente de vitamina C, ¿no? Que ustedes se comen, sino que si se dan cuenta, ustedes, para que se sostenga esa pulpa, necesita un esqueleto fibroso, ¿correcto? Que le decimos la telita, ¿no? Para recubrirla. Igual,
Y si se dan cuenta, está organizada incluso por dentro de la pulpa de la fruta. Igual, el pulmón y todo lo que existe como seres vivos tiene dos tejidos. Un tejido que ejerce la función de ese conjunto de células y un tejido que ejerce la función de soporte para que ese tejido pueda ejercer esa función. Entonces hablamos del universo del parénquima y el estroma. Todo tiene parénquima y estroma. El parénquima en el pulmón es el conjunto de alvéolos que realizan la hematosis, ¿verdad? Pero ¿quién sostiene al pulmón para que pueda hacer esa función? Y el estroma del pulmón tiene nombre y se llama intersticio pulmonar. Y acá vemos que el pulmón no es perfectamente radiolúcido como el aire, sino que tiene estas telarañas como hebras radiculares y reticulares que se van abriendo y que constituye precisamente el intersticio pulmonar que existe en los segmentos broncopulmonares del árbol broncopulmonar del lado derecho. Bien, entonces, con eso yo tengo la idea clara de que estoy observando precisamente un neumotórax, regreso a la imagen, el pulmón del lado contralateral, como ustedes pueden ver, está totalmente normal, no hay línea pleural, el intersticio se abre hacia los últimos rincones de la placa y esa placa está con hemitórax derecho con presencia de neumotórax. ¿Bien? Al lado contralateral, ¿dónde está el neumotórax? Nuevamente buscamos neumotórax, buscamos el patrón reticular, la reticulación, mejor dicho, normal del intersticio en el lado derecho, existe hasta el final, y en el pulmón izquierdo está totalmente blanco, como si no tuviera nada, como si fuera un espacio lleno de aire. ¿Por qué? Porque acá estamos encontrando que hay un colapso total del pulmón izquierdo que está aquí, producto de un neumotórax masivo en el lado izquierdo. Los neumotórax pueden ser masivos y pueden ser también a tensión, siendo los neumotórax a tensión más peligrosos que los masivos, ojo, ¿no? Porque los neumotórax a tensión ejercen una presión que pone en riesgo la vida del paciente por defectos, lógicamente, del sistema cardiorrespiratorio y la circulación menor. Acá estamos observando, por ejemplo, un paciente hospitalizado en UCI que desarrolla un neumotórax. Y acá ustedes dirán, doctor, pero el neumotórax parece que en una placa en un paciente echado no se va a poder ver claramente. Y la respuesta es fácil. La respuesta es que ustedes están viendo un signo, que yo les dije al inicio, cuando vemos una placa normal de tórax, siempre hay que prestar atención en la lectura a todo. Y les dije bien claramente que los recesos cardiofrénicos no deben ser jamás angulados. Miren el receso cardiofrénico derecho, tiene un ángulo en un paciente en decúbito. Esta angulación es indicativo de un derrame, perdón, de un neumotórax. El aire está presionando esa área que generalmente no debe ser de esa forma, producto de que es un neumotórax a tensión que es de urgencia médica de evacuar porque pone en riesgo la vida del paciente. Asimismo, la angulación del receso costofrénico derecho está más pronunciada de la habitual, pero quien da la sospecha final es el receso cardiofrénico derecho, ¿no? Entonces, imagen para que jamás lo olviden de la literatura médica, los neumotórax hay que verlos bien para que no se nos puedan ir. Tenemos la siguiente placa, fíjense, un paciente posoperado de una pericardiectomía, tiene un problema cardíaco, pero se queda hospitalizado unos días porque se escuchaban estertores finos en las bases pulmonares, el paciente no respiraba bien, dormía con almohadas. Le toman la placa control después de la cirugía y encuentran este signo, se llama signo de la curva de Daimosó o del menisco, así lo van a encontrar. ¿Qué pasa? Tenemos que los recesos costofrénicos no se pueden ver porque están completamente obtusos hacia arriba, producto de una opacificación de los mismos por contenido líquido. Esto es derrame pleural bilateral. Lo espero en un paciente postquirúrgico, lo espero en un paciente con enfermedades pulmonares, lo espero en un paciente que ha sufrido también algún traumatismo en esa región. Bien. Y acá vemos un derrame pleural, fíjense, mucho más acentuado en el lado derecho, un paciente que desarrolla un proceso de neumonía viral, tiene un patrón intersticial en alas de mariposa tenue, propio de neumonía por Pneumocystis jirovecii, correcto, eso es otro tema. Analizar patrones en una sola clase es imposible de abordar, imposible. Yo he tratado de hacerlo en muchas conferencias y en media hora, 40 minutos no se puede hacer, tendríamos que analizar intersticial en otro momento, pero este paciente tiene neumonía por Pneumocystis jirovecii. Hay una respuesta inflamatoria a nivel peribroncovascular del intersticio. Y para su mala suerte, es VIH positivo, desarrolla un problema de derrame pleural que es intermedio, con un signo del menisco muy prominente y, lógicamente,
con la opacificación homogénea y la curvatura, lógicamente evidente, del derrame pleural como tal. Estos son signos eminentes de derrame pleural para que nunca lo olviden. Ahora, si me pongo a analizar esta placa, ¿no?, de un paciente mayor de edad, pero que tiene pues prácticamente opacificado completamente el hemitórax izquierdo, las posibilidades pueden ser muchas. Cuando vemos una placa nada más y no leemos solamente un problema, apostamos por ese tema, pero conforme vamos leyendo más y vemos que hay muchas causas de opacificación de un hemitórax, como neumonectomía total, como neumonía masiva, como atelectasia total del hemitórax, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría decir qué me ayuda para saber qué es una cosa u otra. Y acá todos estos signos de esta placa me están ayudando para decirme que esta opacificación total del hemitórax izquierdo es producto de un gran derrame pleural masivo en ese territorio que está generando efecto de masa contralateral, empujando todo lo que puede. Miren el corazón cómo se ha empujado hacia la mitad del hemitórax derecho. Fíjense cómo la tráquea se ha desviado espectacularmente hacia el otro lado. Entonces son signos ominosos de un derrame pleural masivo en el lado izquierdo. Si fuese neumonía masiva, la tráquea ni se mueve. Si fuese atelectasia, al contrario, se van hacia el lado de la lesión, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un derrame pleural masivo en el lado izquierdo, inconfundible. Con una sola toma yo veo esa placa, ese paciente tiene que evacuarse de inmediato por el riesgo del colapso completo del pulmón y su pobre reaireación. Los patrones pleurales, dijimos que la pleura en condiciones normales no se puede ver en una placa de tórax, como acá vemos en el hemitórax izquierdo de este paciente, que también ha desarrollado cierto grado de neumotórax en el lado izquierdo, pero el lado derecho está totalmente engrosado. Es una pleura que redobla el pulmón y de manera nodular, fíjense cómo se indenta hacia adentro, formando una especie de lobulaciones. Y esto es porque la pleura en este paciente ex trabajador de mina, expuesto a asbesto, ¿no? A asbesto, más de 20 años de exposición a asbesto trabajando en mina, ha desarrollado, fíjense, un proceso conocido como mesotelioma maligno. Es un tumor maligno primario más frecuente de la pleura y producto de su discapacidad pulmonar y su pérdida de compliance en el lado derecho se toma la placa y lamentablemente tenemos que reportar que tiene un proceso maligno. Y así es como se ve un proceso maligno en la pleura con rayos X. Los rayos X a veces pueden dudar, pero esta es la placa del mismo paciente. A veces no siempre lo que veo es pleura, ¿por qué no podría ser pulmón? Ya que los rayos X son inexactos para ver uno u otro. Y acá sí confirmamos que todas esas nodulaciones, esta es una tomografía en el lado derecho con contraste, el hemitórax derecho en la ventana mediastínica nos muestra cómo esas nodulaciones sí son de la pleura y son malignas. Si miden más de 1 centímetro de espesor y tienen irregularidades o lobulaciones, signos patognomónicos de mesotelioma maligno es lo que estamos viendo en este paciente oncológico. Muy bien, esto me lo pidieron también. Doctor, ¿cómo se ve un empiema en una placa? Así se ve un empiema típico y característico por Staphylococcus aureus. Fíjense, una opacificación que tiene una característica que nunca deben olvidar. Tiene ángulos obtusos. Yo reviso un área en cualquier parte del pulmón, periférica, lógicamente, para descartar un derrame pleural. Yo tengo que un momento detenerme a pensar si es un derrame realmente o es un empiema, y hay que recordar que el empiema tiene ángulos obtusos respecto a la caja torácica. Nunca son agudos. Si fuesen agudos, podría ser un absceso pulmonar u otro tipo de lesión tipo masa. Pero acá en este caso estoy viendo ángulos obtusos. Fíjense, voy a aumentar la profundidad. No hace un ángulo, se abre como si fuese una estructura que nace de la pleura. Esto es un empiema pleural, que es un tipo de derrame especial loculado, que en su interior contiene, lógicamente, y puede contener niveles hidroaéreos, o puede contener también, como en este caso, una sustancia totalmente radiopaca, líquida, inflamatoria, purulenta, que produce generalmente, es el producto de una complicación de un proceso inflamatorio previo del pulmón o de la pleura, o producto también de un proceso traumático que trata de evacuarse de una manera iatrogénica. Bien. Acá en la mano derecha estamos viendo otro proceso de derrame pleural loculado tipo empiema. En el lado derecho, fíjense que es muy difícil observar con seguridad si se tratase de un empiema como tal, pero al menos yo tengo que descartar que se trata de un derrame pleural, ya que el receso costofrénico derecho no se alcanza a ver, ¿no? Y hay una opacificación, un velamiento semitranslúcido del tercio inferior del hemitórax derecho, que no es de tipo consolidativo porque es bien definido. Y aparte vemos un área de ascenso del líquido, no sé si lo pueden ver aquí, ¿no?
un área de ascenso de líquido que se introduce en la fisura menor como si fuese un derrame que por gravedad se está llenando y está llegando al área de la cisura menor del pulmón. Yo tomo una tomografía para estar totalmente seguros y en la tomografía, esa es otra tomografía de otro paciente, lógicamente muy similar porque está en el lado izquierdo, y vemos que hay dos colecciones en pie, de aspecto empiematoso que tienen, pues lógicamente, la dependencia en la pleura con contenido purulento en su interior. El paciente se le aísla en el estudio por toracocentesis de esas empiemas, toracocentesis evacuatoria, germen de Staphylococcus aureus dorado, que es compatible con estas formas. Generalmente también puede ser también por gran negativos, ojo, pero es un típico derrame, de tipo loculado o empiematoso. Muy bien, nosotros vemos esta radiografía de tórax y tengo que recordar mis cuatro, ¿no? Mis cinco lecturas A, B, C, D, E, y acá estoy encontrando definitivamente es una placa posterior-anterior, como la silueta cardiomediastínica está sumamente pronunciada. Es una cardiomegalia global, ¿no? Es una cardiomegalia global. Y definitivamente aquí estaríamos por descartar, ¿no? Estaríamos por descartar la presencia de la causa de una cardiomegalia. Es muy difícil por rayos X tener una causa natural. Cuando vemos una radiografía de esta manera, bueno, de repente el corazón embotado, en forma de botella, dice la literatura, podrían ayudarnos a tener una idea de que podría haber derrame pleural, el signo del doble contorno auricular derecho, acá no lo tiene, es muy difícil realmente analizarlo. Acá sí podemos ver doble contorno cardíaco derecho, un corazón ya un aspecto de botella, podríamos decir como si fuera una botella de, no una botella como la que yo imagino, sino una botella, una cantimplora, ¿no? Más o menos tiene la forma, pero lo más saltante acá es el signo del doble contorno auricular. Acá parece que hay un reborde cardíaco y acá hay otro. Eso que me dice que hay líquido en ese espacio pericárdico. El espacio pericárdico normalmente tiene líquido de 3 a 5 centímetros cúbicos que no debe verse en una radiografía de tórax, es imperceptible. Pero acá podemos intuir que con doble contorno cardíaco auricular derecho yo puedo sospechar en una placa frontal derrame pericárdico. Pero hay un signo un poco más curioso de la literatura también que hay que recordar. Y ese signo está aquí, ¿no? Ese signo se conoce como el signo de la galleta Oreo, ¿no? Fíjense, en una placa lateral de tórax, este paciente tiene derrame pleural, fíjense también, ¿no? Dos costofrénicos obtusos. Y analizo el espacio netamente visceral y estoy encontrando en la silueta cardíaca el famoso signo de la galleta Oreo, una radiolucidez, fíjense, detrás del esternón que se continúa en amarillo con una radiopacidad en banda, seguida por una radiolucidez en rojo. Parece la galleta Oreo, ¿no? Por eso se llama el signo de la galleta Oreo. Signo de la galleta Oreo es patognomónico en una incidencia lateral de derrame pericárdico y es un signo un poco más nuevo, un signo, bueno, no tan nuevo, ya tienes como 20 años, de este siglo al menos sí, que se descubrió con la finalidad de poder correlacionarlo con derrame pericárdico, muy interesante el signo y que nos ayuda a tener una idea de que el paciente también está teniendo consecutivamente un problema de este tipo, ¿no? Este es un paciente que tiene derrame pericárdico y que tiene también derrame pleural, ¿no? Entonces hay que tomarlo así siempre para el análisis. Muy bien, esta ha sido la presentación que he tenido para ustedes en estos 30 minutos que hemos charlado acerca de estos patrones. Estas son mis redes, cuando gusten, para una futura ocasión, podríamos continuar con otro tema. Ese sería todo de mi parte. Buenas tardes. Si tienen una pregunta, encantado de contestarles. A nombre del comité organizador, le damos las gracias, doctor, por la excelente ponencia que dio en la tarde de hoy. Eh, y bueno, pasaremos a dar un tiempo de 5 minutos para que los participantes puedan escribir sus dudas, si es que tuvieran alguna, en el chat.
Doctor, Bien, hay una entonces tenemos pregunta. una pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Eh, Nos pregunta por la bibliografía sobre la sistemática que mencionó, ¿correcto? La sistemática de lectura que he presentado en esta tarde está disponible. Bueno, son revistas de acceso pagado. Es la revista Radiology, que es la revista más importante eh, de radiología de Norteamérica, pero de manera gratuita lo pueden leer eh, en Radiopedia, que es una página dedicada a contenido radiológico, y ahí podrían encontrar la sistemática de lectura 2021 propuesta en agosto del año pasado. No tengo el nombre de los autores ahorita a la mano. Diserté sobre eso el año pasado también, acerca de la nueva nomenclatura, y allí lo podrían encontrar, ¿no? Ponen sistemática de lectura de radiografía de tórax 2021, ese es el acceso gratuito que pueden encontrarlo ahí. Eh, Hay modificaciones de esta sistemática, ¿no? Pero esta es la más recomendada, ¿ya? Esta es la más recomendada. Derrame pleural y empiema. Derrame pleural, entiéndase como una colección de contenido acuoso en el espacio pleural. Es una definición muy general, ¿bien? ¿Correcto? Cuando se colecciona y se vuelve un trastorno clínico eh, como una complicación generalmente de una neumonía, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar algunas características especiales de esta forma loculada de derrame pleural que ahora se llama empiema. Empiema es una definición radiológica, sí, también clínica. Y los signos radiográficos que nos ayudan el más importante de todos en una radiografía de tórax frontal es que el empiema depende de la superficie pleural, porque es un problema pleural, no pulmonar. Por lo tanto, los ángulos que forma son ángulos obtusos, son ángulos que se van haciendo obtusos. El derrame pleural también tiene ángulos obtusos, tiene una curva, se llama curva de menisco o curva de Daimosó, porque es un problema pleural, ¿no? La verdadera pregunta sería cómo diferenciar un empiema de un problema pulmonar. Por ejemplo, el absceso, con el cual sí tiene una diferencial bien clara. El absceso, como no depende de la pleura, formará ángulos agudos respecto a la superficie pleural, mientras que el empiema sí forma ángulos obtusos con la superficie pleural. COVID, ¿no? COVID no ha sido motivo de la charla de hoy, ¿no? Son opacidades en vidrio esmerilado por tomografía o tenues con rayos X. Y generalmente periféricas, en la región periférica que hemos mencionado hoy día, ¿bien? La región periférica, o subpleural, ¿no? Conforme COVID va avanzando, lógicamente va floreciendo más en los campos pulmonares que hemos evaluado y se puede tornar más que un simple vidrio esmerilado, sino también con un aspecto de consolidación, que es otro patrón, más complejo que el vidrio esmerilado. Bien. Neumonía, ¿cuáles podrían ser los hallazgos típicos? Eh, bueno, a ver, acá ha habido, parece, un desentendido, ¿no? Se me pidió, tengo también presentaciones acerca del patrón alveolar, ¿no? Que tiene que ver con neumonía o patrón de consolidación, ¿no? Si me hubieran pedido concretamente así, se hubiera tocado, pero quien solicitó la ponencia me dijo bien claramente derrame pleural, neumotórax, derrame pericárdico, pero en ningún momento se me aclaró que iba a poner neumonía, pero bueno, para conocimiento general les puedo comentar que la neumonía es un patrón de consolidación, generalmente, tiene varios patrones. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, es un patrón de consolidación, ¿bien? ¿Qué es un patrón de consolidación? Una opacidad de bordes mal definidos, imprecisos, con broncograma aéreo, algodonosa, que se extiende en una superficie lógicamente lobar y que no puede pasar de ella. Esa es una neumonía lobar perfectamente en la comunidad. En la comunidad quiere decir que lo más habitual es que sea por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, por ejemplo.
Pero cuando el proceso ya involucra más territorios pulmonares que se pueden contabilizar al ojo humano, opacidades algodonosas contables, ya se vuelve un patrón de bronconeumonía y ahí cambia prácticamente los agentes típicos. Una bronconeumonía lo dan Staphylococcus aureus, una bronconeumonía lo da cualquier germen intrahospitalario, gran negativos, anaerobios, etc. Bien. Y finalmente tenemos las neumonías intersticiales, que son las neumonías virales, por ejemplo, ¿no? El patrón de bronconeumonía también lo dan a los hongos, por ejemplo, las micosis. Y las virales generalmente me dan una respuesta eh, de tipo intersticial, ¿no? Como habíamos comentado previamente, en esa placa vimos algo de neumonía intersticial, en este caso viral, en ese paciente inmunodeprimido que desarrolla la presencia, pues, de un gran derrame pleural y también de un proceso de tipo neumonía por neumocisis jirovecii. Bien, con un patrón típico reticular, ¿no? Para aprender patrón reticular necesitamos hablar de patrón intersticial. Sucede mucho que nuestra lectura de lo que es radiología no nos orientan adecuadamente acerca de los patrones, o nos ponen énfasis acerca de lo que vamos, de los patrones como tal. Eso debería ser motivo de otra charla, ¿no? Poner en claro cuáles son esos patrones pulmonares para poder abordarlo concretamente y más adelante en el futuro solicitar una presentación exclusivamente de cada patrón. Imposible, ojo, que en una sola clase se puedan abordar todos los patrones. Es imposible. Bien. Tomaríamos mucho tiempo. Entonces, y eh, si nos ponemos a evaluar solamente un solo patrón, va a ser más conveniente para poder aprenderlo y practicarlo. Bien. Muy bien. Agradecimientos nuevamente al comité organizador. Yo, por horas del tiempo, me tengo que retirar. Muchas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Que tengan buenas tardes, chicos. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia y igualmente esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Chicos, se ha pasado el pase de lista final para que lo llenen con sus datos. No se olviden que se va a cerrar dentro de 10 minutos. Coloquen bien sus nombres, como quieren que salga en los certificados.